Sombras sobre el interior de un nicho esférico. En la figura izquierda tenemos el alzado y la planta de un nicho esférico. Como se ve, está constituido por una cuarta parte de semiesfera, por la parte inferior, una parte cilíndrica, un cuerpo central, y otra cuarta parte de una esfera en la parte superior. La dirección de la luz paralela sería esta L' y esta L. Esto, como lo que pretendemos es hallar, digamos, la sombra sobre el interior de ese nicho esférico. Como decimos, este contorno que tenemos aquí se sitúa en este plano vertical y lo que se va a producir es que esta forma va a arrojar sombras sobre el interior de esta superficie que tenemos aquí. Suponemos que es de un espesor 0 y vamos a hacer, aquí en la figura derecha tenemos hecha el proceso y lo vamos a ir explicando. Haremos ampliaciones de las figuras en función de las partes que nos interesen. Lo primero que vamos a hacer va a ser, ampliamos ligeramente, como hemos dicho, y vamos a poner aquí, lo primero es hacer, si se quiere, la tangente en este punto, a esa dirección al alzado, y la tangente en este punto, en esta dirección, según la dirección de la luz en la planta. Bien, vamos a hacer una proyección según esta dirección, una nueva proyección vertical, que nos va a servir para hallar puntos aquí, en este alzado auxiliar. Bien, dicho esto, tomamos una serie de puntos de este contorno, pues por ejemplo este punto B, obsérvese, este es el rayo de luz que pasa por B, la proyección de ese B es este punto de aquí de la izquierda, y en este cambio, pues tendríamos aquí, es una especie de cambio de plano, tendríamos esta proyección. El rayo de luz en la nueva proyección lo hemos hallado, es esta línea que tenemos aquí, y entonces, digamos, desde B pasa la proyección horizontal del rayo, desde esta proyección la proyección vertical del rayo, y entonces el corte. Lo que hacemos es tomar un plano proyectante que contiene a la proyección horizontal del rayo de luz que pasa por B, la sección que ese plano produce en la parte inferior del cuadrante de esfera es esta circunferencia que tenemos aquí, cuyo radio sería la distancia desde este punto hasta este. Esa circunferencia es, aquí hay dos, observaremos, es la exterior. Entonces, este rayo que viene por aquí, por B, corta en este punto. Desde este punto bajamos perpendicularmente a la dirección de la luz, y en el corte con la proyección horizontal del rayo tenemos este B'. Y ahora, como tenemos una referencia de cotas, esta cota que tiene el punto B segunda respecto a esa referencia nos permite subir verticalmente. También podríamos haber hecho por aquí la paralela al rayo de luz, y en el corte con esta vertical tendríamos este punto B', que es la proyección de ese punto, que es la sombra del punto sobre ese punto situado en este plano, sobre el interior, sobre la parte baja de ese cuadrante de esfera. Bien, haríamos lo mismo con el punto A. Tenemos este punto A de esta parte de la curva. Este es el rayo en proyección vertical. Esta es la proyección horizontal de ese punto. Y aquí tendríamos el rayo en proyección horizontal. Ese punto A lo traducimos aquí, proyectamos según la dirección de la luz y ahora tomamos como radio esta distancia desde aquí, desde este punto, al punto A. No está hecha aquí la línea, es que habría que hacer una línea, si se quiere vamos a hacerla para que se vea, que sería esta, que es la que parte del punto A. Es por no queremos complicar excesivamente la figura, pero obsérvese que de este punto A sale esta, que corta en este punto. Y eso lo hemos sacado simplemente porque de este A hemos hecho el rayo en esta proyección, hemos buscado su corte con la circunferencia. Obsérvese del radio ahora, de la circunferencia, que es desde este punto hasta este, que es ligeramente menor que el que teníamos antes de B. Esto podríamos alargar ligeramente la línea esta. Entonces el radio de la circunferencia de B era desde este punto hasta esta B, y el radio de A es desde este punto hasta esta A. Bien, entonces tendríamos que en el corte de esto tendríamos aquí, bajaríamos, tendríamos A, y ahora ya simplemente por A' bajaríamos este rayo en proyección vertical y referiríamos, y ahí tendríamos la A'. Esta operación la vamos haciendo con distintos puntos de ese contorno. Pues con el punto M sería lo mismo, hacer este rayo en proyección, la M viene aquí, puesto que esto está en esta generatriz externa, vendría por aquí, etcétera, etcétera. Entonces sacaríamos los distintos puntos de la sombra de esta parte de la línea del contorno. Llegaríamos hasta este punto D, que sería el rayo de luz, la proyección de ese punto D la tendríamos aquí, esta es D minúscula, que coinciden todos estos puntos aquí,
haríamos el rayo y observamos, en este caso observamos un detalle, y es que ahora ya la intersección de este rayo no se produce con la parte inferior de esta parte esférica, sino que en la parte cilíndrica, la parte, digamos, del hueco cilíndrico. Por eso es por lo que el rayo que pasa por D vendría por aquí, chocaría con esta semicircunferencia, que es la planta del cilindro, tendríamos aquí este D y referiríamos verticalmente. Entonces, en su corte con el rayo trazado por este, tendríamos este punto. A continuación vemos que este punto E, cuya proyección está aquí, haríamos este rayo, la proyección de E vendría por aquí, obsérvese, este es el E, esta es la proyección, choca aquí con la planta del cilindro, subiríamos verticalmente desde este punto, y tendríamos aquí el E' en el corte con la proyección del rayo que pasa por ahí. Para el punto F, vamos a reducir ahora bastante la figura para que se pueda ver bien, este punto F de esta parte de la cumbrera de la esfera, este punto F, su proyección estaría aquí. La proyección en este otro representación sería este F mayúscula. Entonces este sería el rayo de luz que parte de F, su proyección la tendríamos aquí. Y ahora vemos que es un punto de la parte superior de esa circunferencia de la sección, un punto de esta zona, que arroja sombras sobre la propia esfera. Y aplicamos lo que hemos venido haciendo. Trazamos por aquí el rayo, entonces tomamos el radio desde aquí hasta la proyección correspondiente de la base, la proyección ahora de la esfera, esto sería la sección que un plano proyectante produce en la esfera, y ese círculo es este. Entonces el corte nos daría este F segunda, bajaríamos aquí en el corte con este rayo y tendríamos aquí F' y referiríamos verticalmente hasta la intersección de la F' de este rayo en proyección vertical trazada por este. Y así tendríamos ese punto. Estos puntos los vamos uniendo aquí en alzado mediante una línea, y al llegar aquí, este es el último punto. Y de aquí tenemos que ir a este, que es el de tangencia, que es donde hay el cambio de la parte sobre el interior a la parte sobre el exterior, la sombra sobre el exterior. Y por tanto esta curva que tenemos aquí es la sombra que se arroja sobre el interior de ese nicho esférico. Y ahí tendríamos pues esa representación. En planta observamos que todos estos puntos, O', A', etcétera, todos estos puntos que hemos ido sacando en el alzado, hasta el H, este de aquí, todos esos puntos los tenemos aquí materializados. Y entonces aquí vendrá, sería la curva, en proyección horizontal, en planta, que en realidad sería discontinua toda ella, puesto que nos la está tapando, digamos, la superficie, digamos, la cúpula de este nicho esférico. Entonces esta curva formada por estos puntos sería la que constituye la proyección horizontal. Insisto que en realidad esa curva habría que representarla con trazo discontinuo. Entonces tendría que ser pues, de este tipo, ya digo discontinuo. Aquí se ve que es un trazo discontinuo. Sería esta curva formada por estos puntos que hemos ido obteniendo, que tienen, bueno, pues todos ellos proceden, ya digo, de haber hecho el método que acabamos de explicar. Aquí lo lógico sería haber hecho un nicho esférico que hubiera tenido espesor, es decir, que para representar sobre el interior esto que hemos hecho aquí, y por ejemplo si tuviera un cierto espesor, pues sobre la parte exterior haber hecho, digamos, la sombra, digamos, sobre la superficie externa. Claro, al venir esto tangente aquí, este punto de la base del cilindro, de él habría una línea vertical que es la sombra sobre la sombra o la línea de separatriz en el cilindro exterior. Y luego de ese punto iría una parte de curva, un arco de elipse, que iría hasta este H, y que sería la sombra sobre la parte exterior del cuadrante de esfera del que hemos hablado. Entonces esto sería sobre uno concéntrico con esto, se haría sobre un cilindro y unas esferas concéntricas con estas. En este caso, con la explicación que hemos dado, creemos que es suficiente para entender el procedimiento general.